a todos, buenos días. Yo no soy muy protocolar, así que los saludo y voy a ir directo al grano con la información de lo que estuvimos trabajando. Voy a pasar. Ok. Dentro de la lógica de trabajo, en estos seis subtemas que estuvimos trabajando, principalmente el tema de cultura y educación nos pareció que era el hilo conductor que permitiría el gran desarrollo del eje cultura. Pensando en, sobre todo en una ciudad en la que tenemos una gran presencia universitaria y en la cual sentíamos, diría mayoritariamente, que ese es un potencial que habría que poner en desarrollo y en vínculo directo con todas las acciones de crecimiento de la ciudad en el ámbito cultural. Eso implica que las universidades y sus espacios académicos, sobre todo sus estudiantes, debían dejar de ser vistos solo como posibles clientes o masa crítica con la cual trabajar o tener público, sino también como futuros profesionales responsables del desarrollo y del pensamiento activo de cómo ir hacia adelante en una ciudad de una forma integrada y con distintas visiones. Entonces, también tener la idea de Valparaíso como un lugar que atrae miradas desde fuera, y eso es un potencial, y también ver cómo eso es posible de aprovechar como una potencia para el desarrollo del ámbito cultural. La integración de la cultura como parte del plan de educación y las artes como algo que es importante también en una ciudad donde hay masa crítica importante, donde hay una cantidad de actores culturales activos y que participan del desarrollo de la ciudad, poder tener algún cruce real con los planes de educación, con la Corporación de Educación y con el fomento, digamos, desde la actividad que ya se hace de base, poder potenciar este cruce con distintas esferas, o sea, no solo con la educación formal universitaria, sino con la educación informal también. Y desde ese aspecto, quizás algo que fue transversal a todos los ejes es pensar que esta ciudad tiene un fuerte componente de formalidad y de informalidad. Y en todos estos ejes temáticos pensar, nos parece importante que se piense cómo se integra la informalidad también como algo que no debe necesariamente obligarse a ser formal, sino que es una potencia que existe y que tiene sus propios modos y sus propios modelos y que deben ser integrados y potenciados de alguna manera porque son parte activa del desarrollo de la ciudad en cultura. También un aporte importante y algo que se discutió mucho era sobre el uso del lenguaje y los tecnicismos que empiezan a ser importados o adoptados para definir los modos en que trabajamos. Y entonces se pensó que es importante que un plan de desarrollo comunal y todas las acciones que necesitan irradiarse a todas las esferas sociales realmente estén manejadas desde un lenguaje simple, comprensible por todos y que permita realmente llegar a la idea que hay detrás y no quedarse en un concepto que muchas veces se vuelve hermético y que lo que hace finalmente es alejar esta idea de desarrollo con la que uno está trabajando. También la necesidad de que cada ciudadano y cada porteño tenga una conciencia patrimonial y por lo tanto una necesidad de educarnos patrimonialmente, o sea, rescatar cuáles son los valores históricos y los valores esenciales con los que uno habita la ciudad y con los cuales también se construye desde el colectivo un respeto. Aparecía, por ejemplo, casos donde uno podría decir, mira, los visitantes vienen y causan ciertos desbordes en la ciudad y decir, bueno, eso es responsabilidad de los locales también, que como anfitriones debiésemos tener la capacidad de ser anfitriones, quien pone, el dueño de casa pone ciertos límites, acoge, invita, conoce su territorio. Entonces, básicamente eso pasa por tener nociones más profundas y una identidad patrimonial. Y eso, obviamente, desde la educación. Eso, y lo que ya había confirmado antes que tiene que ver con esta idea de la idea de la formación y educación formal e informal como un ente validado, o sea, como que es algo a recoger. Otra cosa que yo diría que no solo en este eje, sino en todos, fue
la necesidad de generación de redes, de posicionar a las escuelas y los liceos como espacios de vinculación comunitaria y, en el fondo, articular todas las esferas sociales para poder realmente construir un tejido que crezca conjuntamente. El otro eje, que fue valorado como el segundo en importancia, o jerarquizado, había que poner un orden en estos 6 ejes para trabajarlo y eso se definió conjuntamente en la mesa. Entonces el segundo eje fue el de infraestructura cultural, que apareció como muy relevante, y en segundo nivel, después de esto, que era transversal, que es la cultura y educación. En este subtema, principalmente se hace conciencia de que hay sectores de la ciudad que tienen mayor implementación que otros, que hay una focalización de la inversión, así como tenemos la región centralizada, Valparaíso también tiene algunos ejes centralizados. Entonces, se pensaba en cómo esta situación real de infraestructura podría irradiar a sus entornos inmediatos y a los no tan inmediatos, pensando en que hay espacios muy utilizados y hay espacios subutilizados. Y también hay inversión en ciertas zonas y otras que están a la espera de inversión, ¿no? Entonces, mejorar la distribución de los espacios que pueden ser utilizados para la cultura y las artes. Y nuevamente aparece la idea de potenciar lo ya existente, o sea, como no la necesidad de solo inventar instancias nuevas, sino hacer un recogimiento y un catastro de lo existente y de lo que está activo y ver qué necesidades reales existen allí y cómo esos espacios pueden mejorar, cómo esos espacios pueden crecer y contribuir al tejido local como parte de un todo. Hablando en ese sentido, aparece la asociatividad como entre los espacios culturales, los gestores y la institucionalidad como una necesidad importante, porque también lo que se detecta en la mesa es que existe falta de equipamiento o subutilización de algunos espacios o sobreutilización de otros, y eso tiene que ver con una especie de aislamiento del vínculo entre los actores culturales que son los que están o a cargo de estos espacios o con intentando tener acceso a otras relaciones. Entonces, eso nuevamente aparece esta idea de red y de necesidad de materia, como en vínculo. Entonces aparece también como otro problema la sobredemanda de algunos realizadores sobre ciertos lugares determinados. O sea, todas las actividades se quieren hacer en tal espacio y ese espacio no da abasto a esa cantidad de cosas que se quieren hacer solo allí. Entonces se pensó como una solución también la activación de este tejido de una forma más compleja, porque eso permitiría identificar otras posibilidades y poder generar distintas maneras de hacer, ¿no? Otro tema que apareció, que yo creo que no sé si es tan fácil, que es algo que se habló también mucho en la mesa, como que no tenía una solución tan directa o autónoma, es el tema de la gratuidad, la ciudad, versus la falta de recursos y la necesidad de desarrollo de nuevos espacios. Y también apareció la falta de disponibilidad de espacios para ensayos, preparación de escenografías con tamaños y equipamientos adecuados, que fue también la aparición de otros inventos de cómo hacer artes escénicas también en la ciudad. Entonces, el uso del espacio público, el uso de las vitrinas, el uso de distintas formas de ver posibilidades de desarrollo creativo. Y entonces, a partir de eso, apareció la necesidad de educar nuevamente, de informar a los realizadores de tener algunos mínimos estándares de cómo abordar las formas de llegar a los espacios que tienen o no tienen implementación, para poder equilibrar qué es lo adecuado, poder generar quizás vínculos técnicos, ¿no?, entre los que tienen conocimiento y quienes necesitan ese conocimiento, disponer de espacios como calles, colegios, presentaciones, las mismas universidades y poder
hacer que las actividades de la ciudad sean en días y horarios adecuados, pero vinculado al tejido. Correr riesgos también, que podría ser una forma de determinar espacios para hacer de otras maneras. Y sobre todo profesionalizar la gestión y la producción en torno a la actividad cultural. O sea, como también reconocer que en el vínculo de la infraestructura o la mirada sobre la infraestructura no es solo entender que exista un edificio, sino que tiene que ver con las maneras de gestionar, con las maneras de hacer dentro de esos espacios, y eso implica también una cierta diversidad de comprensión de cómo existe una incidencia de ese elemento que llamamos infraestructura con su territorio inmediato, con su comunidad, y cómo eso puede construir un tejido más complejo en vínculo cruzado. O sea, no solo abarcar su propio territorio, sino tratar de mirarlo un poco más como una red que se puede articular y que se puede construir desde el apoyo de un lugar a otro. O sea, el que tiene más infraestructura poder velar o asesorar o apoyar a quienes necesitan más, y así, o sea, como generar realmente la idea de un crecimiento que potencia lo existente y que se hace a escala también. Eso yo diría, gracias.